Dios les bendiga mucho. Amén. Vamos a compartir en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3. Todo el capítulo vamos a leer. Está lindo. Y creamos que Dios nos va a hablar en esta noche. Amén. Amén. Dice que para todo el que cree, todo es posible. Así que si vos viniste a buscar del Señor, pedir al Señor que te hable, porque Él te va a hablar. Amén. Pedir al Señor que te guíe, porque Él te va a guiar. Amén. Pedir al Señor que te convenza, porque Él te va a convencer. Amén. Él nos ha creado, Amén. somos obra de sus manos, y Él sabe cómo tratar con nosotros. Él sabe cómo hablarnos, si en sueños, si en visión, si con la Biblia, si con alguna persona. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Vos creés que Dios te va a hablar y Dios te va a hablar. Vamos a leer. Y dice Pablo en el capítulo 3, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también, ya no pudiendo soportar más, envié para informarme de vosotros, de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicciones, fuimos confortados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aleluya. Y acá lo que a mí me llama la atención es el interés que pone Pablo en la fe de los hermanos. Hace un énfasis y ustedes notan que a cada rato está mencionando que él vela por la fe de los hermanos. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que nació en medio de la persecución. Si ustedes se acuerdan en Hechos, hay una parte de un subtítulo donde dice alboroto en Tesalónica. Bueno, ellos estuvieron 3 semanas predicando en Tesalónica y tuvieron que salir a Berea.
¿Se acuerdan que después en Berea predica y los hermanos estudiaban las escrituras para ver si era verdad lo que Pablo le decía? Bueno, Pablo venía en esa época cascoteado de los de Tesalónica, porque los judíos que estaban en Tesalónica los perseguían y los querían matar. Bueno, ahí nace la iglesia de Tesalónica bajo esa persecución, y Pablo, preocupado, sabiendo que la iglesia de Tesalónica había nacido en medio de la persecución, se preocupaba por la fe de los hermanos. No se preocupaba tanto por las tribulaciones, sino porque esas tribulaciones no lo hicieran flaquear en la fe. Vieron que la Biblia dice, primero dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y Pablo les estaba diciendo acá, estas tribulaciones que nos están pasando a nosotros, dice Pablo, son la prueba de lo que nosotros les hemos estado diciendo, que iban a venir tribulaciones y aflicciones, y de hecho están comprobando ellos que están teniendo aflicciones. Las tenía Pablo y Silas donde estaban, pero ahora las tienen los hermanos en Tesalónica, y Pablo le escribe la carta vamos al capítulo 1. Miren quiénes son los que están escribiendo la carta. Capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo estaban escribiendo la carta. Y en ese momento decide Pablo y dice, bueno, ya no soportando más, envío a Timoteo. Bueno, escribió la carta y lo envió a Timoteo con la carta para confortar a los hermanos y afirmarlos en la fe. Diciéndole, vamos a tener pruebas, nos van a perseguir, nos van a insultar, nos van a hacer de todo, pero tenemos que seguir creyendo que este es el único camino de verdad. Que no hay otra cosa. Que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y entonces estaremos firmes en la fe. Van a venir problemas. Y ¿se acuerdan donde dice ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Sí. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Ahora estamos atravesando una pestilencia. Bueno, esta pestilencia no nos puede sacar de la fe. Así es. Cualquier dificultad económica, no nos puede sacar de la fe. Pablo dice que él aprendió a vivir en abundancia como en escasez. ¿No es cierto? A tener como a no tener. Él aprendió. Bueno, los hijos de Dios debemos aprender a vivir y a contentarnos con lo que tenemos, a estar contentos. Por supuesto que Pablo enseña que si uno puede avanzar, lo hagamos. Pero lo importante es mantenernos en fe. Mantenernos creyendo en el poder de Dios. Vamos para atrás a Filipenses 1:9. Filipenses 1, del 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fíjate cómo Pablo le interesa que la fe de los hermanos sea una fe sana. Que tengamos conocimiento de las Escrituras. Para no ser movidos de ninguna otra doctrina que pueda llegar a levantarse. Nosotros sabemos que existen otras religiones que enseñan otras cosas. Que enseñan cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia. Y muchos van detrás de esas enseñanzas. Bueno, los que somos realmente hijos de Dios, que creemos en la Biblia, debemos apegarnos a la enseñanza de la Biblia como palabra de Dios, inspirada por Dios, que es
dice Pedro, que es la palabra profética más segura a la cual haremos bien de estar atentos. Entonces, nos podremos estar afligidos, podremos estar preocupados, pero no podemos permanecer en el estado de aflicción, en el estado de preocupación. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda a atravesar todas esas situaciones. Debemos saber que Dios en su poder nos ayuda a atravesarlo. Por otro lado, dice la Biblia que no va a poner más carga sobre nosotros de la que podamos llevar. Entonces, de antemano sabemos que lo podemos atravesar, que podemos seguir adelante. Entonces, cuando el Hijo de Dios se ve sometido a la prueba, sabemos que la prueba produce paciencia. Amén. Entonces, es muy probable. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el que decíamos, no, yo no pido paciencia porque el Señor me va a mandar prueba? Y mira, si necesitas paciencia, aunque no pidas, Dios que sabe, te va a hacer paciente. Y Él sabe cómo hacerte paciente. Y entonces quizás tengas que atravesar alguna prueba para ser paciente. Si es que te hace falta. Hay gente que es muy paciente. Hay gente que se aguanta muchas cosas. Ahora hay gente que no se aguanta nada. Y bueno, entonces lamentablemente le viven sucediendo cosas raras, ¿no? Dice, y Pablo acá especial atención le da a la fe de los hermanos. Y como Dios, ¿se acuerdan cuando Cristo ora por sus discípulos y le dice, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal? Entonces, a veces queremos que Dios nos libre de la situación en la que estamos. Pero por ahí, en vez de Dios librarnos de la situación en la que estamos, nos da la fortaleza para atravesarlo. Por eso estamos ahí. Entonces, cuando creemos que Dios es soberano, que Él tiene dominio absoluto de todo, y entendemos que nuestra vida está en sus manos, y tenemos que hacer el ejercicio. Esto, por supuesto, no nace de nosotros porque nuestra carne quiere hacer lo contrario. Cuando nosotros nos esforzamos en estar bajo su voluntad, en estar bajo su dominio, guardando su palabra y velando para ver qué es lo que Dios nos quiere decir y cómo Dios nos quiere guiar, entonces Dios se mueve y Dios habla a cada uno de nosotros y nos guía, nos ayuda, nos fortalece, nos prepara, y algunos los envía, y los envía por allá, ¿no es cierto?, a predicar como hizo en este tiempo. Pero en este tiempo de dificultad a nivel global, que esto siempre nos juntamos, charlamos y decimos, esto se va a poner más bravo, esto se va a poner más bravo, y vemos en las noticias que empiezan a salir otras cepas. Vemos en las noticias que salen agujeros en la tierra y empiezan a hacerse grandes de kilómetros de extensión, y se tragan casas y se tragan autos, y la gente no sabe lo que pasa y no sabe por qué pasa. Y ante tanta incertidumbre a nivel mundial, los hijos de Dios podemos juntarnos, podemos leer la Biblia y podemos discernir y entender que estamos en los últimos tiempos. Y en estos tiempos que vivimos, las dificultades, tanto para los que son hijos de Dios como para los que no lo son, en este planeta van a venir cada vez peor. Ahora, los hijos de Dios debemos confiar, saber que Dios ya lo escribió, Dios dijo lo que va a suceder,
Dios reveló lo que va a pasar en el futuro y al tener la información de lo que va a pasar en el futuro, debemos velar y orar para que el día del Señor no nos encuentre como ladrón. Fíjense que en los últimos versos que leímos, dice el 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Nosotros esperamos al Señor del cielo. Esperamos que venga en esa nube. Pues bien, que nuestros corazones se fortalezcan en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Que nuestros corazones estén firmes. Que las tribulaciones momentáneas, como dice Pablo, que le habían dado 39 latigazos y las pedreadas que le dieron que casi lo mataron, y lo perseguían y lo amenazaban de muerte en todos lados, y él le llamó tribulación momentánea. Bueno, es que llega un momento que el hombre de Dios entiende que 70, 80 o 90 años en esta tierra es como una mala noche de hotel, no sé, de quinta categoría, al lado de la eternidad. ¿Qué son 200 años al lado de la eternidad? ¿O qué son 1000 años si lográramos vivir 1000 años? ¿Qué son 1000 años al lado de la eternidad? Y encima la eternidad que Dios promete. Una eternidad donde no te va a molestar el sol, no te va a molestar el viento, no te va a molestar la lluvia, no te va a molestar la luna, no va a tener problemas, preocupaciones. Va a ser precioso y maravilloso. Entonces, ante esa información que tenemos nosotros, que realmente la creemos, cualquier cosa que nos suceda en esta tierra, claro que de momento nos duele, porque la disciplina o la aflicción o el castigo, al momento claro que te duele, pero tenemos una esperanza que no es de esta tierra. Los de esta tierra esperan que el problema se solucione y que lo quieren solucionar ahora ya. Porque no hay esperanza del porvenir. Vos hablas con el común de la gente y dices, no, yo creo que nos morimos y se terminó todo. Bueno, el que cree en Dios, el verdadero creyente, sabe que no se termina todo con nuestra muerte. Que quizá ahí comienza. Pero el Hijo de Dios, que tiene su corazón afirmado en Jesucristo, afirmado en la fe de Dios, entonces es el que no se amarga, es el que si bien se preocupa, además de preocuparse, se ocupa de las cosas que debiera ocuparse, como compartía Diego el otro día, ocuparse de lo espiritual más que de la carne. Por supuesto que nos tenemos que alimentar, por supuesto que nos tenemos que vestir, por supuesto que tenemos que pagar las cuentas, pero ¿y qué de leer la Biblia y de orar? Ahí reclamaba a Dios que éramos contados con una mano a lo que veníamos a orar. Bueno, yo oro en casa, puedo decir yo. Dieguito, yo no vine, pero yo estuve orando en casa. Sí, bueno, pero cuando la comunión de los santos, cuando la iglesia se pone a orar en conjunto, es diferente. Es diferente. ¿Cuánto hace que no vemos un paralítico que se levante? Yo no vi nunca. ¿Un ciego que vuelva a ver? Yo no vi nunca. Está bien, llevo pocos años, ¿no?, de convertido. No he ido a muchas iglesias tampoco. No he ido a esas iglesias y dicen esas campañas de tanta sanidad y milagro. Pero me cuentan de que con las épocas de Anacondia mucha gente se sanaba de muchas cosas. ¿Pero cuántos años pasaron ya de Anacondia? Ya de Anacondia no tengo ni noticias. ¿Hace cuánto? ¿Y el hombre está vivo o no? Sí, sí. Y sin embargo, no se habla de Anacondia en ningún lado. Que Dios no hace más milagros. Ya el Dios de antes no es el Dios de ahora. ¿O será que los que nos decimos hijos de Dios nos creemos como creían estos? Porque estos, los que están escritos en la Biblia,
Ellos se convertían y si tenían una casa, la vendían y la ponían a los pies de los apóstoles y que los apóstoles decidan qué es lo que iban a hacer con esa plata. ¿Cuántos cristianos hay que vendemos la casa y la ponemos acá en la iglesia? Digo, Dieguito, toma, acá lo que hace falta, repartilo. Y queremos ver grandes milagros. ¿Será entonces que la fe que debemos tener no es la fe que Dios demanda? Y no sé. Yo no tengo la fe de estos. Yo no tengo la fe de estos. Yo no vendería mi casa y la traería acá. Pero sí todos podemos decir, yo sé en quién he creído. Porque yo sé quién era antes y sé quién soy ahora. Entonces tenemos la convicción del Espíritu Santo de que somos salvos. Pero anhelamos ver esos tremendos milagros y sin embargo no podemos verlos. ¿Puede aún eso separarnos del amor de Dios? Tampoco. Ni eso siquiera nos puede separar del amor de Dios. Porque nada hicimos para salvarnos y nada podemos hacer para condenarnos. Es Dios el que justifica, es Dios el que salva. Entonces es Dios el que lo hace de principio a fin, dice la Biblia. Él lo hace todo. Pues los que somos hijos de Dios, que amamos a Dios, que fortalecemos nuestro corazón en la fe de Jesucristo, vamos siempre de menos a más. Dice que tenemos que perseguimos para alcanzar la estatura del varón perfecto. Bueno, hasta que Él venga, vamos a seguir adelante y nos vamos a caer y nos vamos a levantar. Y vamos a cometer errores y vamos a orar pidiendo perdón a Dios y Dios es fiel y justo para perdonarnos y vamos a seguir. Pero Dios conoce mi corazón. Dios se da cuenta y sabe si yo estoy arrepentido de verdad o solamente estoy remordido porque me vieron. Entonces el remordimiento que siento es porque me han visto. Pero mientras no me ve, ¿qué? El verdadero arrepentimiento es el que ya sin importar quién te ha visto, sabes que te ha visto Dios. Y entonces nos volvemos a Él de todo nuestro corazón. Y ahí comienza nuestra fe a creer, a crecer, a madurar. Y entonces vamos firmes, caminando en sus pasos. Y cualquier cosa que suceda, Dios que lo está permitiendo, para algo lo está permitiendo. Y cuando alcanzamos ese grado de madurez, donde ya dejamos la lechita y empezamos a comer el churrasco y empezamos a comer los bifes y empezamos a ver que en esta tierra nos van a pasar cosas y a veces nos van a pasar cosas muy, muy graves y tenemos que seguir adelante. Y tenemos el ejemplo de Diego con su tremenda enfermedad y sigue adelante. Y tenemos el ejemplo de Omar con su tremenda enfermedad y sigue adelante. Y bueno, y seguimos adelante. A veces yo me pregunto, Señor, ¿cómo es posible vivir así? Bueno, Dios en su sabiduría y en su inmensa, Él que lo sabe todo. Él sabe cómo y por qué y hasta cuándo quizá. Cosa que nosotros no sabemos. Y ahí entra en mi mente reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Porque no nos queda otra. Cuando tenemos esa impotencia de que no hay nada que podemos hacer, que oramos una y otra vez y que parece que sigue todo igual. Dios que tiene todo poder, Dios que sabe el futuro, Él obrará. Dios que sabe tratar con sus hijos, que sabe cómo hablarnos y cómo hacernos entender, Él obrará. Pero lo importante es que nosotros tengamos conciencia de que la fe que tenemos, que nuestro corazón está afirmado en la fe de Jesucristo, de que Él es el único que nos va a llevar de menos a más, que nos va a llevar de triunfo en triunfo,
Y eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Nos va a llevar de triunfo en triunfo, porque siempre vamos a ir aprendiendo y vamos a tener que dejar cosas y vamos a tener que muchas veces perder y vamos a muchas veces ser estafados y se nos va a burlar y tenemos que seguir adelante, y eso no nos puede mover de la fe que tenemos, porque el futuro que esperamos, que es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, está más cerca de cuando creímos, dice Pablo. Está más cerca que cuando creímos. Entonces, con estas palabras, dice Pablo, aliéntense los unos a los otros. ¿Con qué palabra? Que ya viene el Señor. Eso debe ser palabra de aliento para la iglesia. Aunque haya hermanos que no quieran ni escuchar de la venida del Señor. Bueno, no sé. Pero dice Pablo que debemos alentarnos con estas palabras de que el Señor viene pronto. Porque sabemos que cuando el Señor venga, vamos a tener la vida que tanto anhelamos. Entonces, los hijos de Dios que se fortalecen en la fe de Jesús esperan su venida, guardando nuestros corazones, que no entren en amargura, que no entren en celo, que no entren en contienda, siempre creyendo y confiando en Dios, que Él tiene poder para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta noche que tú nos des a cada uno de nosotros la porción que hemos necesitado y que podamos regresar a nuestros hogares sabiendo que tu Santo Espíritu nos ha hablado y que has confortado nuestro corazón. Así que te agradecemos y te rogamos que nos ayudes a crecer y a madurar en la fe de Jesucristo. Gracias te damos en esta noche, en el nombre bendito de Jesús. Amén.